Hay un código escondido debajo de la tierra roja de Ruanda, uno que no puede leerse en libros o mitos, pero solo en la doble hélice en espiral de su gente. Ese código comienza su viaje hace miles de años, mucho más allá de las fronteras de Ruanda. En las densas selvas tropicales de lo que ahora es Camerún y Nigeria, comenzó una ola de movimiento, no de ejércitos o reyes, sino de familias. Agricultores. Creadores de herramientas. Portadores de idiomas. Esta ola no se detuvo. Rodó por el continente como agua tallando a través de la piedra. Eran los antepasados de los pueblos bantúes de hoy, y sus pasos finalmente los llevaron a las exuberantes y fértiles altas de Ruanda. Ese viaje, conocido como la expansión bantú, no fue una conquista. Fue una revolución tranquila. Y reescribió el paisaje genético de la mitad del continente africano. Hoy, si observa el genoma de un Ruanda, ya sea Hutu o Tutsi, encontrará la huella inconfundible de esos viajeros. Los científicos lo llaman haplogrupo E1B1A. Es un marcador transportado por casi el 80% de los hombres ruandeses. No divide a los ruandeses. Los une, un hilo silencioso, transportado durante milenios. Este haplogrupo es más que una etiqueta. Es una prueba de linaje, de pertenecer a una de las migraciones humanas más influyentes de la historia. El ADN autosómico también lo respalda. La mayoría de los ruandeses, ya sea en colinas rurales o Kigali urbano, llevan las mismas señales genéticas de África Central y Oriental. Sus líneas maternas, que pasaron de madre a hija durante siglos, se remontan a las mismas profundas raíces africanas. Pero lo que hace que esta historia sea poderosa no es solo la ciencia. Es la emoción enterrada en ese descubrimiento. Porque si bien gran parte de la historia reciente de Ruanda se ha contado a través de la división, su ADN cuenta una historia diferente. No de separación, pero de origen compartido. Y, sin embargo, aquí es donde comienza el misterio: si Hutu y Tutsi descienden de las mismas olas ancestrales, si llevan el mismo linaje genético dominante, cómo se vieron y tratados. ¿Como si fueran biológicamente diferentes? Esa respuesta espera en la siguiente capa. Pero antes de ir allí, haga una pausa por un momento y piense, ¿qué significa cuando las mismas células de un pueblo niegan las historias contadas sobre ellas? ¿Cuándo el cuerpo rechaza los bordes dibujados en sangre? El genoma Ruanda, antiguo y entrelazado, no susurra. Declara: comenzamos esta historia juntos. Hubo un momento en que la ciencia fue silenciada por el poder, cuando los gobernantes no solo conquistaron la tierra, sino que reescribió la identidad humana con tinta, prejuicios y mentiras. La gente de Ruanda, especialmente los Tutsi y Hutu, se convirtió en objetivos de una de las narrativas más destructivas de la historia, un mito disfrazado de biología. Comenzó no con la investigación, sino con los gobernantes. Bajo el dominio colonial belga, las tarjetas de identidad no se imprimieron con nombre solo, sino con tribus, fijas como marcas. La altura, la forma de la nariz, la propiedad del ganado, incluso la postura, se midieron para dividir una población que había vivido, cazado y cultivado juntos durante generaciones. ¿El mito? Que los Tutsis eran amíticos, extraños, descendientes de los linajes caucásicos que supuestamente barrieron del noreste de África. Que eran superiores. Ese Hutus, en contraste, era nativo y menos evolucionado. Era una mentira tan peligrosa que se convirtió en política. Y fue una mentira tan profunda que sangró en las aulas, los tribunales, las iglesias y, finalmente, en las cuchillas machete. Pero, ¿qué sucede cuando el ADN habla más fuerte que los libros de historia? La genómica moderna destrozó la ilusión colonial. Cuando los investigadores secuenciaron los genomas de las poblaciones Hutu y Tutsi, no estaban buscando similitud. Estaban buscando la verdad. Y lo que encontraron silenciaron un siglo de propaganda. No hay un linaje único en el noreste de África en el genoma de Ruanda. No hay haplogrupo etíope dominante. No hay firma paterna de Horn de África. Nada para apoyar el mito que Tutsis vino de otra parte.
En cambio, Hutu y Tutsi llevaban el mismo linaje dominante y ADN, E1B1 a la firma de la ascendencia bantú. ¿Su distancia genética? Tan pequeño que cae dentro del rango de primos. De hecho, en múltiples estudios de SNP, los ruandeses en su conjunto eran genéticamente inseparables de las poblaciones bantúes vecinas. Si el ADN es un mapa, entonces el colonialismo lo redujo por error. Porque la verdadera ciencia revela que estos no eran dos pueblos separados, sino un linaje entrelazado, manipulado en la división. La tragedia no es solo que se creía esta pseudociencia, es que fue institucionalizado. Las tarjetas de identificación emitidas por Belga enumeraron las etiquetas tribales no basadas en ascendencia, sino en cuotas y estereotipos. Una persona podría ser etiquetada como Hutu algún día, Tutsi al siguiente, simplemente poseer más vacas. El mito no era científico. Era ficción burocrática, estampada de goma y empapada de sangre. Sin embargo, el genoma no tiene paciencia para la ficción. Incluso a nivel autosómico, las capas más profundas y recombinadas de ADN que provienen de ambos padres, Tutsi y Hutu, muestran una superposición abrumadora. No hay divergencias de clúster importantes, ni divisiones agudas. La genética confirma lo que las tradiciones orales habían susurradas durante mucho tiempo antes de que llegaran los colonizadores, que los ruandeses se casaron durante siglos. Y la línea entre la tribu era más social que biológica. Entonces, ¿por qué persistió este mito? Porque sirvió poder. Permitió que una pequeña administración colonial gobernara de manera más eficiente, creando una jerarquía visible donde no existía ninguna. Pero esa jerarquía era el humo, y en la era moderna, el viento de la genómica lo ha volado. Hoy, Ruanda reconoce solo una etnia, Ruanda. No porque la ciencia lo exija, sino porque la ciencia finalmente lo permite. Y así, tal vez, la verdad más extraordinaria revelada por el ADN Ruanda es esta, que el cuerpo recuerda la unidad, incluso cuando la historia se olvida. No todas las influencias de la historia llegan con truenos. Algunos vienen en silencio, como una brisa a la deriva sobre el Nilo, dejando atrás rastros demasiado sutiles para que Empire lo note, pero no para que el genoma lo olvide. Mucho antes de que las naciones modernas tallaban fronteras a través de África, las personas no se movían como tribus, sino como líneas de sangre que buscaban tierra, agua y supervivencia. Desde el Valle del Nilo y las llanuras de África Oriental llegaron pastores, delgados, resistentes e inquietos. Y algunos de sus descendientes todavía hacen eco hoy, en los genes de la gente de Ruanda. No lo vemos en los titulares o en los libros de historia, sino en la letra pequeña del cromosoma Y. Entre los Tutsis de Ruanda, surge un patrón pequeño pero inconfundible, casi el 15% lleva un linaje paternal conocido como haplogrupo B. Una firma compartida con pueblos de habla nilótica como el Dinka y el Maasai. En comparación, solo alrededor del 4% de los Hutus llevan este marcador. Esa brecha no es aleatoria. Susurra de viajes antiguos, de hombres que vinieron del norte con ganado, idioma y memoria, y se quedaron. Y eso no es todo. Otra traza genética, menos visible, pero igual que reveladora, aparece en forma de E1B1B, un haplogrupo vinculado a grupos de habla cusítica de África Oriental y la bocina. Aunque menores en los números generales, su presencia en el 4 a 10% de los hombres ruandeses y un sorprendente 22% entre los tutsis burundianos. Cuenta sobre las migraciones pastorales mucho antes de que los asentamientos modernos tomaran forma. Estos no eran conquistadores. Fueron parte de la marea humana que dio forma a la región de los Grandes Lagos, no en la guerra, sino en continuidad. Pero aquí está el giro. Estas firmas genéticas nunca reemplazaron la fundación bantú existente. Se colocaron sobre él. Al igual que los hilos de oro en una vasta tela, agregaron detalles, no dominio. El núcleo bantú seguía siendo el lienzo. Las adiciones nilóticas y cusíticas simplemente enriquecieron el tapiz.
Algunos podrían preguntarse si estos linajes son reales, ¿justifican viejas afirmaciones de origen extranjero para tutsis? La respuesta es científica y humana, absolutamente no. Estos linajes no son evidencia de invasión, son las huellas de matrimonios mixtos, intercambio y coexistencia. No más alienígena que el viento que transporta semillas a través de las fronteras. El ADN autosómico, que captura la imagen más amplia más allá de la herencia paterna, refuerza esta verdad. Toda la población ruandesa, incluido Tutsi, se agrupa firmemente dentro de los grupos genéticos bantúes de África Oriental. No hay una divergencia aguda, ni isla aislada del ADN. Incluso el componente nilótico, aunque un poco más fuerte en las muestras de Tutsi, no es exclusivo de ellas. Es parte de un gradiente regional más amplio que se extiende a través de Uganda, Kenia y Sudán. Y así, la sombra del Nilo no es un límite, es un puente. Una huella suave, no una división. Nos recuerda que la identidad genética no es estática. Es un río, constantemente alimentado por afluentes, alterado por el paisaje, pero siempre fluye hacia adelante. En el caso de Ruanda, la contribución tranquila del Nilo se convirtió en parte de esa corriente. No ruidoso. No dominante. Pero permanente. Entonces, cuando hablamos de lo que hace que el ADN de Ruanda sea único, debemos mirar más allá de las fronteras, más allá de los mitos, y ver lo que revela el genoma, que incluso las migraciones más gentiles dejan legados. Y a veces, son las voces más suaves las que permanecen más largas. Antes del ganado. Antes de los reinos. Antes de que las carreteras terminaran a través de estas colinas, Ruanda era bosque, salvaje, denso y antiguo. Y dentro de esos bosques vivían una gente que llevaba las historias más antiguas que el continente tenía que contar. No en palabras, pero en los cromosomas. Hoy son conocidos como el Tue, el grupo étnico más pequeño de Ruanda, a menudo pasado por alto, pero genéticamente inolvidable. Su ascendencia es anterior a la llegada de hablantes bantú, migrantes nilóticos y pastores cusíticos. No son recientes. Son residuales, el eco de un tiempo antes del hierro, antes de la agricultura, antes de las fronteras fijas. En la mayoría de las narrativas, el Tue aparece en una nota al pie. En el genoma, son una firma. Aunque su población constituye apenas el 1% de Ruanda hoy, sus raíces son miles de años más profundas que la mayoría. Los científicos creen que sus antepasados alguna vez deambularon por África Central y Oriental, sobreviviendo en alimentación, caza y un profundo conocimiento ecológico. Pero es su legado genético el que se resiste en silencio al borrado del tiempo. El ADN de Ruanda contiene rastros sutiles pero antiguos, marcadores como haplogrupo L0 en la línea materna y las variantes de ADN y asociadas con las primeras poblaciones de forraques. Los no son prominentes en los promedios nacionales. Pero existen como capas arqueológicas en el genoma, difícil de ver a menos que sepas exactamente dónde mirar. L0, uno de los haplogrupos mitocondriales más antiguos conocidos por la ciencia, nos cuenta una historia de supervivencia que se remonta a más de 100.000 años. Se ha encontrado en otras poblaciones de pigmeos en la cuenca del Congo, y su presencia en Ruanda, incluso débil, apunta a la continuidad genética que precede a cualquier otra ascendencia de la región. Es posible que el Tue no haya dado forma a las fronteras de Ruanda, pero dieron forma a su biología. Lo que es más poderoso es lo que esto significa en una escala evolutiva. Si bien las poblaciones posteriores trajeron lenguaje, herramientas y ganado, el genoma Tue contiene adaptaciones forjadas de forma aislada, perfiles metabólicos potencialmente únicos. Respuestas inmunes específicas de bosques y rasgos esqueléticos vinculados a la estatura. Estas no son solo curiosidades. Son ventanas en cómo los seres humanos se adaptaron mucho antes de la edad de los imperios. Pero aquí está la tragedia, si bien su ADN tiene memoria de tiempo profundo, los Tue modernos a menudo están marginados, sus contribuciones borradas de los libros de texto y censos.
Y, sin embargo, incluso cuando sus voces son silenciadas, su biología habla con autoridad. Las encuestas en todo el genoma en Ruanda todavía son limitadas, y muchos genomas TOE permanecen sin secuencia. Pero según los análogos de las poblaciones de forraques de África Central, los investigadores sospechan que TOE lleva hilos ininterrumpidos de memoria genética que han resistido 4.000 años de migración y mezcla. No están aislados porque fueron olvidados. Están aislados porque fueron los primeros. En el gran mosaico de la ascendencia ruanda, los TOE no son una pieza fronteriza. Son la capa base, la piedra sobre la cual se colocó cada ladrillo posterior. Su susurro corre debajo de cada voz más fuerte. Y perdura. En un mundo que a menudo confunde el tamaño de la importancia, el TOE nos recuerda que el poder genético no proviene de los números. Viene de la profundidad. Hay heridas tan profundas que no dejan cicatrices en la piel, se asientan en el silencio entre los latidos del corazón, en la química del aliento. Pero, ¿qué pasa si los momentos más brutales de la historia no solo persiguen la memoria, sino que reescribió el mismo código dentro de nosotros? En Ruanda, la respuesta es sí. El genocidio de 1994, 100 días de terror, 1.000.000 de vidas perdidas, es un capítulo de la historia que todavía resuena en el suelo, la cultura y las familias. Pero ahora, los científicos están descubriendo que también resuena en un lugar que nadie esperaba, el genoma mismo. En un estudio innovador, los investigadores examinaron el ADN de las mujeres Tutsi que estaban embarazadas durante el genocidio, y lo compararon con aquellos que no estuvieron presentes en Ruanda durante ese tiempo. Lo que encontraron no era una mutación genética, era algo más inquietante. Cambio epigenético. La epigenética es la ciencia de cómo el trauma puede dejar marcas químicas en los genes, no cambiar las letras, sino cambiar lo fuerte que hablan. Y en Ruanda, el trauma era tan severo, tan prolongado, que alteraba los patrones de expresión génica en las mujeres y en los niños que llevaban. ¿Los genes más afectados? Aquellos vinculados al estrés, la emoción y la supervivencia, incluidas las regiones asociadas con el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la regulación de la ansiedad. Estos cambios no desaparecen con el tiempo. Se replican. Se llevan adelante. Significa que el genocidio no fue solo un momento de la historia. Se convirtió en una herencia biológica. Estos marcadores epigenéticos no cambian la identidad de una persona, pero cambian la forma en que su cuerpo responde al mundo. Cómo su cerebro maneja la amenaza. Cómo metabolizan el estrés. Cómo sienten dolor y cuán profundamente lo llevan. Y aquí se encuentra una verdad escalofriante, un niño nacido después del genocidio, demasiado joven para recordar un solo grito, aún puede llevar ecos biológicos de lo que su madre soportó. Resulta que el útero no es una barrera para el trauma. Es un puente. Esta revelación es más que una curiosidad científica. Nos obliga a confrontar cómo la violencia, una vez desatada, no termina cuando las armas caen en silencio. Basta. No solo en la memoria y la sociedad, sino en la biología, en cada celda, cada generación que sigue. Y, sin embargo, hay resiliencia en ese mismo código. Porque estos cambios no son el destino. Los patrones epigenéticos pueden evolucionar, pueden sanar, especialmente cuando se combinan con seguridad, comunidad y cuidado. La historia de Ruanda desde 1994 ha sido de reconstrucción, reconciliación y redefinición de identidad. Y ahora, la ciencia sugiere que esta curación no es solo simbólica. También puede ser molecular. De esta manera, el ADN de Ruanda cuenta una historia que ningún libro de texto podría, de un pueblo que lleva no solo la historia de la supervivencia, sino su costo y su coraje. No es solo una historia de lo que se perdió. Es una historia de lo que continúa. África posee más variación genética que el resto del mundo combinado, un archivo vivo de evolución humana. Y ubicado dentro de su región de los Grandes Lagos, Ruanda no es una excepción a este patrón, sino como uno de sus reflejos más puros. Aquí,
La diversidad no es solo cultural o lingüística, está escrita en la molecular level. Los ruandeses, a pesar de formar una nación relativamente pequeña por tierra y población, exhiben parte de la mayor diversidad genética de nivel individual observada en cualquier lugar del continente. En un solo estudio forense, 505 individuos ruandeses revelaron más de 360 alelos autosómicos distintos. Eso no son solo datos. Esa es la complejidad en movimiento, como miles de notas musicales compuestas en una sola identidad. La riqueza genética aquí no se detiene en una variación aleatoria. Está estructurado de una manera muy específica, diversa dentro, unificada. Las diferentes comunidades étnicas de Ruanda, Hutu, Tutsi y Tue, no forman islas genéticas aisladas. Forman una sola red interconectada. Una población cuya varianza interna supera sus límites externos. Uno podría esperar, dada la geografía de Ruanda, que las montañas resistentes y los conflictos históricos habrían causado profundas divisiones internas, que cada valle podría contener un grupo genéticamente distinto. Pero lo contrario es cierto. Los estudios muestran que el 93% de la variación genética se encuentra dentro de la población de Ruanda, no entre líneas étnicas o regionales. Ese nivel de cohesión es raro, no solo en África, sino a nivel mundial. En comparación con los países vecinos como Kenia o Uganda, Ruanda presenta una paradoja única, es de área pequeña, pero masiva en profundidad genética. El mapa étnico de Kenia se lee como un mosaico de tribus separadas, Ruanda se lee como un solo lienzo, pintado con tonos infinitos de la misma historia. Esta cohesión no es accidental. Es el producto de siglos de asentamiento compartido, matrimonios mixtos y movilidad dentro de las fronteras que, aunque de forma moderna, reflejan vías antiguas. A diferencia de las regiones formadas por un intenso aislamiento tribal, Ruanda siempre ha sido una encrucijada, no solo de las personas, sino de los genes. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante, a pesar de que el ADN de Ruanda muestra fuertes raíces bantú, no tiene una sola firma ancestral. En cambio, lleva la impronta de múltiples influencias, señales nilóticas sutiles, ecos de linajes cusíticos y trazas débiles de genes antiguos bosques. Estos no compiten. Ellos coexisten. De hecho, esta mezcla genética está tan bien equilibrada que cuando los científicos analizaron los datos del genoma de Ruanda contra otras poblaciones africanas, encontraron a los ruandeses casi indistinguibles de sus vecinos regionales, pero internamente más genéticamente variados de lo esperado. Es como si el ADN de Ruanda funcione como un espejo, que refleja la historia humana más amplia del continente, comprimida en una sola nación. Y ese espejo no es estático. No solo muestra de dónde vinieron los ruandeses. Muestra cómo se desarrolla su historia a medida que el genoma continúa respondiendo a la migración, el medio ambiente e incluso la curación del trauma histórico. Entonces, cuando decimos que el ADN de Ruanda es único, no es porque se distingue de África, es porque encarna gran parte de África a la vez. No todos los legados están tallados en piedra. Algunos viven en torrentes de sangre. Algunos susurran de los cromosomas. Y algunos, como el de Ruanda, no se resisten resistiendo el cambio, sino adaptándote a través de él. Para comprender la resiliencia del ADN Ruanda, debes verlo no como un registro, sino como un sobreviviente. Este es un genoma que ha resistido más que el tiempo. Ha resistido la agitación. Ola tras ola de migración lavada a través de los grandes lagos, pero en lugar de ser borrados, Ruanda los absorbió, no con uniformidad, sino con equilibrio. Cada nueva ascendencia cola en el último sedimento en la roca antigua, formando algo más fuerte, más rico y más profundo. No hay origen único aquí. Sin ruta lineal. En cambio, hay una ascendencia trenzada, linajes bantú que anclan la estructura, los hilos nilóticos que dan contraste, ecos cusíticos que agregan textura e huellas de habitantes del bosque que lo basan en el pasado más profundo. Un tapiz, no un árbol.
Y, sin embargo, el verdadero milagro no es lo que contiene el ADN de Ruanda, es lo que ha soportado. Este es un genoma que llevó a su gente a través de la clasificación forzada, la guerra civil, la ruptura cultural y el genocidio. No fue remodelado por la colonización, pero absorbió las cicatrices. Incluso en trauma, nunca se rompió, codificó. Y a raíz de la tragedia, comenzó, lentamente, reconstruir. La ciencia respalda esto, desde la heterogeneidad autosómica hasta la diversidad Y cromosómica, el grupo de genes de Ruanda no muestra colapso ni fragmentación. En cambio, refleja lo que los genetistas llaman un núcleo ancestral altamente retenido. Eso significa que a pesar de los siglos de violencia e ingeniería social, la fundación biológica permaneció intacta. Resiliencia, escrita en nucleótidos. Pero esto es más que biología molecular. Es un símbolo de renacimiento. Si bien las divisiones étnicas se inflamaron desde el exterior, el genoma seguía diciendo una verdad diferente, que la gente nunca estaba realmente separada. Que bajo las categorías artificiales había unidad. Que lo que había sido destrozado por las etiquetas, nunca se había roto en realidad. Y ahora, en un Ruanda que reconoce solo una identidad nacional, Ruanda, el genoma finalmente se alinea con la historia que su gente está tratando de escribir. Esto no es romanticismo. Son datos. Un genoma rico en variación, estable en estructura y posicionada de manera única para contribuir a la ciencia global, la medicina y la antropología. Desde marcadores de enfermedades raras hasta bases de datos forenses, el conocimiento genético de Ruanda se está convirtiendo en un regalo, no solo para sí mismo, sino para el mundo. Porque la resiliencia no es solo sobrevivir. Se está transformando. Y el genoma de Ruanda ha hecho exactamente eso. Ya no es solo un registro de quién era su gente. Es un símbolo vivo de en quien se están convirtiendo. Al final, la singularidad del ADN de Ruanda no proviene de sus diferencias. Viene de su capacidad para sostenerlos a todos, y sigue siendo completo.